Pues bien, estamos todavía ahí en el Sermón del Monte. No hemos acabado las bienaventuranzas. Yo tenía una expectativa de ir un poco más rápido, pero la realidad es que sí he sentido que debo de detenerme y profundizar un poco más. Así que estamos en esa bienaventuranza, en esa porción de las bienaventuranzas, y debo de decirles que todas estas virtudes de las cuales está hablando Jesús, para los que no saben, no es la descripción de cómo ser salvo, sino la manifestación de las personas que son salvas, es decir, la esencia, el carácter de aquellos que han sido transformados por la gracia de Dios. Es realmente un mapa de cómo debería verse una vida que ha tenido un encuentro con la gracia, con la misericordia de Dios. Así que nunca piensen, voy a hacer esto para irme al cielo, voy a hacer esto otro para alcanzar la misericordia y que Dios me salve. Jesús no está diciendo cómo ser salvo, Jesús está diciendo cómo vive una persona que ha sido salva. Y las bienaventuranzas, cada una de ellas, son como parte, como un eslabón de una cadena, y están ligadas unas con las otras. No los podemos mirar independientes unos, una bienaventuranza de la otra. Allí en el versículo 7 del capítulo 5 dice: bienaventurados los que son misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que una persona misericordiosa, en la medida como Jesús la está describiendo, no es una persona que ha aprendido cómo hacer cosas misericordiosas. Es una persona que ha tenido un encuentro con la misericordia de Dios y ha sido impactado por la misericordia de Dios. Es una persona que un día la gracia de Dios lo alcanzó, descubrió su pobreza, su incapacidad de alcanzar el estándar de Dios, y Dios lo metió, lo estableció en su reino. Fue una persona que se dio cuenta de su pecaminosidad, lloró por sus pecados y fue muy dichoso porque fue consolado, fue perdonado. Es una persona que fue transformado su corazón y se sometió a la autoridad de Cristo, dejó de estar a la defensiva, se convirtió en una persona mansa, una persona quebrantada, una persona humilde, porque reconoce su condición, reconoce que solo por la gracia y la misericordia de Dios es que él fue establecido en el reino de los cielos, es que fue consolado, perdonado de sus pecados, que fue transformado en una persona dócil, apacible por la gracia de Dios. Y puso Dios una hambre y una sed de ser más como Jesús, de ser justo, de ser recto, y Dios le sació de esa justicia, se deleita en la justicia, pero no se quedó ahí, no quiere hacer solamente lo que es correcto, Él quiere ir más allá. Y Dios dice que qué felices son los misericordiosos. Los misericordiosos no se conforman con hacer lo correcto, sino se extienden para dar un beneficio a los que necesitan, aun cuando no se lo merecen. Esa es la misericordia. Beneficiar, dar un beneficio a los que necesitan, sean quien sean, y a los que no lo merecen. Y la misericordia es parte del carácter de Dios, parte de la naturaleza de Dios. No es algo que venga junto con nosotros cuando nacemos. Nadie nace misericordioso. Es algo que está anclado al carácter de Dios, es parte de Él. Cuando Moisés estaba ahí en el monte y tenía un encuentro con Dios por 40 días, y él anhelaba conocer más a Dios, y le dijo: muéstrame tu gloria, muéstrame tus caminos, muéstrame tu rostro. Para ir rápido al punto, Dios se definió a sí mismo
y dijo: yo soy el Señor, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Así que aquí están estos dos aspectos del carácter de Dios: la misericordia y la justicia. Así que esa misericordia, esa disposición de Dios de ayudar a los que necesitan, aun cuando no lo merecen, es parte de Él, parte de su naturaleza. No es parte de la naturaleza humana, de la naturaleza caída, no, en absoluto. Y el apóstol Pedro dice que a nosotros los que hemos alcanzado misericordia para ser salvados, para ser regenerados, Dios nos ha dado promesas para que en alguna manera podamos tener la naturaleza divina, es decir, esos atributos del carácter de Dios. Así que lo normal, de acuerdo a las palabras de Jesús, es que un hijo de Dios sea misericordioso. Así que esta persona que Jesús está describiendo es una persona que ya ha recibido misericordia, ya se ha encontrado con la misericordia de Dios. Es una persona que está consciente, es una persona que sabe, ha tenido un encuentro con la misericordia de Dios. Dios le ha perdonado, tal y como dice el Salmo 103 en esa porción, que dice: porque no nos trataste conforme a nuestras iniquidades, sino como está a la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeciste tu misericordia para con nosotros. Ha tenido un encuentro con la misericordia, está consciente que sus pecados eran muchos y que Dios no lo trató como se merecía. Está consciente, es una persona agradecida. Entonces, de esta misma misericordia extiende misericordia para con otros. Entonces, esta persona que Jesús está describiendo, es por eso que puede ser misericordioso, porque ha entendido la misericordia de Dios sobre su vida, sobre su persona. Ahora, esa misericordia tiene muchos aspectos. El primer aspecto que quiero tratar es la benevolencia hacia las personas pobres, hacia las personas desposeídas, a las personas que tienen menos que nosotros. Si tú eres un hijo de Dios, puedes descubrir que ahora que estás en Cristo, que la gente pobre tiene un valor diferente a tus ojos. Una persona misericordiosa se duele de la gente que está padeciendo hambre, que no tiene toda la ropa que tú tienes en el closet, ni siquiera la mitad ni una cuarta parte. Que no tiene lo suficiente para cubrirse cuando hace frío. Una persona misericordiosa se acuerda de los pobres cuando está comiendo ese bistec tan rico y delicioso y piensa para sí: hay gente que no tiene ni frijoles ahorita, yo estoy comiendo un bistec. Y esa persona, cuando se acuesta muy rico en la noche y se cobija, de pronto tiene pensamientos de aquellos que no tienen un lugar donde dormir. Ahora, no es solamente una simpatía, una emoción. La gente que ha tenido un encuentro con la misericordia de Dios es una persona que hace todo lo posible por aminorar las deficiencias que otros, las carencias de otros. Es cierto, no puedes acabar con la pobreza de todo el mundo, pero Dios te pone oportunidades para que en alguna forma puedas compartir de lo mucho que Él te ha dado. Que puedas mirar tu closet y sepas: tengo 10 vestidos, 10 pares de zapatos que ni uso, y hay gente que no tiene ni uno solo, 10 camisas, 10 pantalones, y hay gente que vive con un solo pantalón toda la semana. Así que esto no es para traer culpa, es para revelar lo que hay en el corazón de una persona misericordiosa.
que se extiende para minorar el dolor, la aflicción de la gente pobre. Ahora, Jesús dijo que nunca faltarían los pobres en la tierra. Y eso es evidente. Hay pobres en toda la tierra y hay pobres dentro del cuerpo de Cristo. Y si eres misericordioso, vas a descubrir algo. Que te duele que tus hermanos, hijos e hijas de Dios como tú, tengan carencias. Si eres misericordioso te va a doler. Y algo mucho más grande que solamente el sentimiento es que vas a ser capaz de ver a Jesús en esas personas que están padeciendo. ¿Por qué a Jesús? Es sencillo. Jesús dijo en Mateo capítulo 25 que en aquel día, y voy a hablar más de esto en un momento, por cuanto cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve desnudo me vestiste, cuando fui forastero me hospedaste, cuando tuve frío me cobijaste, cuando estuve en la cárcel me fuiste a visitar. ¿Cuándo te vimos, Jesús? Cuando lo hicieron con cada uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Así que los pobres en la tierra son un legado de Jesús en la tierra. Son un legado para que nosotros tengamos un encuentro con Jesús en una manera muy práctica, que les puedas lavar los pies a Jesús cuando tú te ocupas de suplir algo de las necesidades de los pobres. Los misericordiosos no condenan a los pobres por ser pobres. No le dicen es que estás fregado porque no trabajas. No, sí, quizás algunos no trabajan, pero la gran mayoría de los pobres cuando estudias su vida son personas que tienen problemas en su mente, no han podido desarrollar como tú has desarrollado, ciertamente. Y el hecho de que tú o yo hayamos desarrollado un estilo de vida diferente y Dios nos haya bendecido es solamente por la gracia de Dios. Y quiero que por favor recuerdes que esa gente pobre es una oportunidad para ti de manifestar el amor de Cristo a Cristo que está padeciendo hambre. Ser misericordioso es lo opuesto de ser jueces. No estamos aquí para ser jueces de por qué eres pobre, por qué no tienes, por qué no trabajas, por qué no ahorras, sino Dios te ha bendecido y eres misericordioso, entonces extiendes tus manos, extiendes el favor a la gente más necesitada que tú. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que un hijo de Dios va a pensar compasivamente acerca de la gente que está padeciendo. En Lucas 10, en el versículo 27 al 36, si usted quiere abrir la Biblia está bien, si no, usted sabe que esta es una historia que ya conoce seguramente, y es la parábola del buen samaritano, muy conocida, y el contexto es que Jesús está hablando con un maestro de la ley, y la pregunta es, ¿cuál es el mandamiento más importante? Bueno, amar a Dios por sobre todas las cosas, con tu mente, con tu corazón, con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Y esos son los mandamientos más importantes. Dice, y este hombre, este escriba, fariseo, lo que sea, dice, para justificarse a sí mismo, pregunta, bueno, ¿y quién es mi prójimo? O sea, ¿hacia dónde está mi obligación de amar a mi prójimo? Y Jesús cuenta esta historia, que un hombre que por el contexto se sabe que era judío, fue asaltado, golpeado brutalmente, despojado de tus posesiones, y estaba tirado allí en un charco de sangre. Y pasó un pastor y lo vio y dice Jesús, wow, pobrecito, qué mala onda. Y se fue a preparar su sermón. Y luego pasó un líder de alabanza y lo vio y dije, qué gacho, qué mala onda, tengo ensayo. Dios ten misericordia de él. Y se fue. Y luego pasó un líder de célula y lo vio, lloró un rato, le dio tristeza y se fue porque tenía que hacer otras cosas. Pero luego vino un chilango.
No tengo nada en contra de los chilangos, pero es el contexto de lo que Jesús está diciendo. Porque samaritanos y judíos se odiaban entre sí. Un samaritano estaba en posición de decirle a ese: mira lo que te pasa por ser judío y por ser tan gacho conmigo. Mira lo que te pasa por odiarme. Ahora sí, ¿verdad? Necesitas, pues ahí púdrete. Pero este samaritano se detiene, le limpia las heridas. Era un chilango, ¿verdad? Le limpia las heridas, le pone vino, le pone aceite, y es que eran las únicas medicinas que se utilizaban en aquel entonces. Le venda sus heridas, lo sube en su caballo y lo lleva a un hotel. Le paga esa noche de hotel porque él tiene que seguir su viaje, y le dice al recepcionista del hotel: mira, te encargo a mi amigo que recogí, está muy golpeado, ya le di dinero, ya le di de comer, tengo que salir de viaje, pero si él necesita algo, por favor dáselo y cuando yo venga te lo pago. Quiero que entienda lo que estaba pasando en la cabeza de los que escucharon a Jesús. Era absurdo que un samaritano hiciera algo así por un judío. Y Jesús le dice: ¿quién crees que actuó como prójimo de esa persona? ¿El pastor, el líder de alabanza o el líder de célula? No, pues el chilango. ¿Por qué? Pues porque hizo misericordia con él. Le dio algo a alguien que necesitaba y que a su criterio no lo merecía. Así que la misericordia es algo que ha depositado Dios en el corazón de sus hijos y sus hijas. Porque nos ha compartido de su naturaleza Dios mismo. Y es algo que crece, así como la mansedumbre, como el hambre y sed de justicia. La misericordia es algo que va creciendo y manifestándose cada día más en todas las oportunidades. Porque dice la Escritura: no nos cansemos de hacer el bien mientras tengamos oportunidad. Y dice: a todos, y especialmente a los de la familia de Dios. No dice solamente a los cristianos, no solamente la misericordia es a los de tu grupo, dice a todos, a los que a tu juicio se merecen y a los que no se merecen, a los que te caen bien y a los que te caen mal. ¿Cuántos le caíamos bien a Dios? ¿Cuántos hacíamos lo que Él le agradaba? Y sin embargo, aquí va Efesios capítulo 2, dice que nosotros antes éramos esclavos de nuestros pensamientos, de nuestros malos deseos, y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hijos de ira, igual que los demás, dice el apóstol. Es decir, condenables, merecedores del infierno. Y aquí va, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, que es ¿qué? Rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice. Así que la misericordia es el amor en acción hacia gente que necesita y gente que no merece la ayuda. Y los hijos de Dios son imitadores de su Padre, porque Jesús dijo: sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Lucas capítulo 6. Bien, la misericordia no solamente se extiende hacia los pobres, pero a los afligidos. Una persona afligida es una persona deprimida, una persona que no ha logrado salir de ciertos estados mentales o emocionales. Y hablando en el contexto del pueblo de Dios, hay personas que padecen estados depresivos, estados mentales que aun cuando son salvos y aman a Dios y aman a Jesús, de pronto están sufriendo: ¿seré salvo o no seré salvo? ¿Iré al cielo o no iré al cielo? Están padeciendo, y son personas que de pronto solamente están hablando de sus miedos, de sus temores, de sus luchas, y
son personas afligidas en su alma, débiles en su fe. Y algunos podrían decir, ay, esta persona ya me hartó, siempre hablando de sus luchas, siempre hablando de sus problemas. Y se les ha olvidado que su maestro es uno que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pero los que son misericordiosos y han tenido ese encuentro con la misericordia, tienen la disposición de escuchar, de ayudar en lo más que puedan a esa persona. Y ciertamente esa persona parece mal, parece insensato estar diciendo lo mismo, sus luchas, sus problemas. Pero solamente esa persona sabe lo que está pasando. Pero sería más insensato si nosotros le decimos, ya hombre, no tienes nada, ¿por qué nomás estás hablando de lo mismo? Es tan insensato esta actitud como decirle a alguien que tiene roto un brazo que no es cierto, que no le duele. Me acuerdo cuando era adolescente, me quebré la clavícula y crecí en un ambiente en donde obviamente nadie habíamos tenido la gracia de Dios como una experiencia. Llegué a mi casa con la clavícula quebrada, era tiempo de frío, traía mi chamarra, no me podía quitar la chamarra del dolor, estaba mi mamá y como una mamá cariñosa me dijo, bueno, ya te ayudo a quitar la chamarra, un rato se te va a quitar. Pues no se me quitaba. Le dije a mi papá, no tienes nada, hombre, tienes que hacer ejercicio, al rato se te pasa. Yo no sabía que tenía la clavícula, pero entre más se me enfriaba el cuerpo, más me dolía. Pasó un mes y yo diciendo me duele, hasta que mi papá se hartó y me llevó al doctor, sacaba una radiografía y efectivamente la clavícula ya había soldado, no así, sino así. ¿Ya para qué? Bueno, Dios tuvo misericordia, alcanzó a mis padres, sé que ellos están con Él y no hay ningún problema, pero estamos hablando de aquellos que han tenido un encuentro con la misericordia. No puedes pasar por alto la aflicción de los demás, porque la verdadera religión es esta, dice Santiago: ayudar, asistir a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, en sus tribulaciones. Es parte de la misericordia. La gente que es impaciente con aquellos que están sufriendo tormento en sus mentes, en sus emociones, aman a Jesús, obviamente, ya lo dije, pero la gente que es impaciente, que evita a esa gente por no tener un momento quizás desagradable, y otra vez ahí viene este traumado o esta traumada. Un día, te los garantizo, un día van a pasar por aflicciones y se van a acordar de las palabras duras que hablaron en contra de aquellos que estaban padeciendo. Y van a decir, ¿por qué nadie me comprende? ¿Por qué nadie me ayuda? ¿Por qué nadie me da una palabra? Y andan buscando cualquier palabra, una promesa en la cual asirse. Y no viene la ayuda, porque la promesa es: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos hallarán misericordia. Así que nos conviene dejar fluir esa misericordia con los afligidos y con los pobres, porque en el día de la aflicción hallaremos misericordia. Amén. La misericordia se extiende no solo a los pobres y afligidos, pero se extiende a los que nos ofenden. Y todos en alguna forma sabemos que hay gente a nuestro alrededor que nos ofende. Algunas ni siquiera son ofensas y la gente de pronto es extremadamente sensible y se ofende por cosas que no son ofensas. Ahora, pero cuando hay gente que ofende intencionalmente o sin intención de hacerlo, ¿cómo maneja una persona misericordiosa esto? Una persona misericordiosa es una persona que no toma a pecho las ofensas de otros. Es decir, no se queda anclado en la ofensa. Es cierto, las personas ofenden, pero lo que más te lastima no es la ofensa. Lo que más te lastima es el proceso mental
¿por qué me hizo esto? Si ya dijo que... Toda la película, toda la novela aquí, el taller del diablo a todo lo que da, y no hay una disposición al perdón. Hay una historia que leí acerca de un gobernador en Georgia, en tiempos de un predicador llamado Juan Wesley. Este gobernador se conocía porque era muy estricto, muy duro, y un día un siervo de él cayó en la tentación y se tomó una botella de vino muy fino que él tenía guardada en su camarote en un barco. Y este gobernador expresó que nunca lo iba a perdonar, lo iba a azotar de una manera brutal como un castigo y no lo iba a perdonar. Así que Juan Wesley, este predicador, intercedió ante el gobernador y le dijo: señor Wesley, usted me conoce, usted sabe que yo no soy una persona que perdono, así que olvídese. Y Juan Wesley le dice: señor gobernador, está muy bien, solamente le recuerdo que usted nunca será perdonado por Dios, a menos de que no tenga ningún pecado. Debemos de recordar que siempre vamos a necesitar ser perdonados, y por eso necesitamos ofrecer perdón a los demás. Siempre vamos a tener la posibilidad de equivocarnos, de fallar. Y vamos a necesitar misericordia de las personas a las que les fallamos y de Dios, por supuesto. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay personas que son tan intolerantes con las fallas de los demás y se paran en una actitud de: a mí nadie me va a decir esto, a mí nadie me va a ofender, a mí nadie. Más vale que anden derechitos, porque si no se las verán conmigo. Dios nunca le trató así a esa persona. Miren la vida que llevamos antes de que Cristo nos alcanzase. Y miren todos los errores que hemos metido a lo largo de nuestra vida cristiana. Y Dios ha sido tan paciente. Dios ha sido tan misericordioso, porque de no haber sido por sus misericordias ya habríamos sido consumidos. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Así que permite que de tu corazón sean nuevas tus misericordias cada mañana para tu familia, para tus hijos, para tu esposa, para tu esposo, para tus padres, para tus hermanos. No es otra cosa más que la falta de perdón lo que muchas veces divide a una persona, a una familia, a una iglesia. La indisposición de perdonar, porque han olvidado la antigua purificación de sus pecados, como dice el apóstol Pedro. Se les ha olvidado cuán grande fue el perdón que Dios tuvo para con ellos, y cuando ven una ofensa menor tienen una indisposición verdaderamente lastimosa de perdonar. Quizás nadie se exprese como ese gobernador, aunque algunos pueden hacerlo, pero simplemente anidan rencor, resentimiento en su corazón, juicio y la indisposición de arreglar algo que quizás ni siquiera es lo que estaban pensando. Solamente se le da lugar al diablo cuando hay una indisposición a perdonar, cuando hay una disposición de atesorar enojo o resentimiento. Entonces, cuando esa persona quiere hallar misericordia, no la encuentra por ningún lado. Jesús contó una parábola acerca del perdón y dijo: un hombre tenía a un empleado y lo llamó a cuentas y le dijo: págame lo que me debes. Le debía como $20 millones. Y este empleado le dice: amo, ten misericordia de mí, te voy a pagar todo hasta el último centavo. El amo sabía que no podía pagar y dice: y le perdonó aquella deuda y salió muy feliz de haber sido perdonado. Y en su camino se encuentra a un compañero de trabajo que le debía $20 míseros.
y lo agarró del cuello y lo estrangulaba y le decía: págame lo que me debes. Y él apenas le salía la voz para decir: ten misericordia de mí, te voy a pagar todo. Y no lo soltaba y no lo soltaba, y lo metió a la cárcel por esos $20. Su amo se enteró, lo manda a llamar y le dijo: ¿no te perdoné yo toda aquella gran deuda que tenías para conmigo? ¿Por qué no fuiste capaz de tener misericordia de tu compañero y lo metiste a la cárcel? Así enclaustramos a la gente que creemos que nos debe mucho, cuando Dios nos liberó por una deuda mucho más grande. Cristo cargó con mi deuda y por eso Dios tuvo misericordia de mí. Así que este empleado ingrato lo echan a la cárcel, entréguenlo a los verdugos y que no salga de ahí hasta que pague el último centavo, o sea, nunca. Porque si ustedes no perdonan a los que les ofenden, vuestro Padre tampoco les va a perdonar a ustedes. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia es la benevolencia, la disposición de ser buenos, de ayudar, de extender el favor hacia los pecadores. Y aquí estamos hablando de algo. La persona misericordiosa que Jesús está describiendo es una persona que se duele del destino de la gente que no tiene a Cristo en su vida. Es una persona que sabe que la misericordia que Dios tuvo para con él operó de tal manera que le libró del juicio venidero. Y ahora mira a la gente, sean parientes, sean vecinos, sea enemigos, sea personas que son compañeros de trabajo o son personas que le lastiman. Él sabe que a menos de que un acto de la misericordia de Dios venga a la vida de esa gente, ellos serán al infierno. Una persona misericordiosa no se alegra del destino de los que están separados de Dios, se duele. Porque Dios no se alegra del castigo, dice la Escritura, sino que se deleita en tener misericordia. Así que una persona misericordiosa opera de esta forma, se esfuerza, hace todo lo que está al alcance de su mano para ayudar y guiar a la gente que está a su alrededor. No pierde oportunidad. Si hay alguien en su camino que le puede mostrar el amor de Cristo y guiarlo para que se vuelva a Dios, lo va a hacer. No porque quiera tener puntos a su favor, sino porque le duele el destino de esa gente. Jesús lloró cuando entró a Jerusalén, porque él sabía lo que venía, el juicio que venía sobre los judíos por no haber conocido el día de su visitación. Jesús no fue a celebrar el juicio, fue a llorar porque ellos no querían arrepentirse. Lloró Jesús, eso es misericordia, eso es compasión. ¿Qué sientes tú por los perdidos? Todos los días nos cruzamos con personas en las calles que sabemos, si pensamos un poco, que esa gente se va a ir al infierno excepto que Dios haga algo. Y Dios nos ha mandado a nosotros como agentes de reconciliación. Si somos misericordiosos porque hemos recibido la misericordia, entonces no vamos a desperdiciar las oportunidades. Bienaventurados los misericordiosos porque hallarán misericordia. Este punto es un poco extraño, pero es verdadero. Los misericordiosos tienen misericordia sobre todas las criaturas de Dios, humanos o animales. Ahora, no quiero parecer un activista, defensor o protector de los animales. Hay mucha gente hoy abusando de este aspecto.
desconectados de la realidad, de la necesidad que hay en los seres humanos que están sufriendo y padeciendo, y levantando un monumento a los perros, tratándolos como seres humanos. No, esa no es mi postura, ni siquiera obviamente es la de Dios, porque los seres humanos están hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero los animales, aquí es donde esto se pone extraordinario. Los animales son criaturas diseñadas por Dios, y cada animal, del más pequeño al más grande, tiene las huellas digitales de ser una creación de Dios. Y tratar con crueldad, con desprecio a los animales, es menospreciar al Dios que los creó. Si ustedes piensan que a Dios no le interesa la crueldad con que muchos tratan a los animales indefensos, que no pueden hacer nada para defenderse, ustedes están equivocados, erran. Porque a Dios se le interesan los animales que Él creó, del más pequeño al más grande. Vean, cuando Jesús habló acerca del cuidado que Dios tiene de nosotros, Él dijo, ¿no se venden tantos pajarillos por tantos denarios? O sea, ninguno de ellos está olvidado del Padre, dice Jesús. ¿Cuánto más ustedes? Ahí está. Sí hay un valor más grande a los ojos de Dios en los hijos y las hijas de Dios, pero no quiere decir que los animales no tienen valor. Ahora, aquí va mucho más. Cuando el Señor envía a Jonás a predicar a Nínive, Nínive era una ciudad malvada, gente malvada. Jonás no quería que se salvaran, Jonás no quería que Dios tuviera misericordia de ellos. Para Jonás hubiera sido un deleite ver cómo se consumía la vida de ellos, que cayera fuego del cielo, lo que sea, piedras de los cerros y los aplastaran. Él hubiera hecho una fiesta. Sin embargo, Dios lo envía, él obedece de mala gana y Dios tiene misericordia y los salva. Todavía Jonás tenía la esperanza, y yo creo en su mente se acostó en la sombra de una calabaza, de un arbolito, y se acostó con la vista hacia Nínive, esperando que cayera fuego y los consumiera. Y se enojó porque Dios los salvó. Y así que de repente Dios hace que se seque ese árbol y el sol le empieza a dar a Jonás y se empieza a enojar. Era tan enojón como muchos de ustedes comprenderán. Y Dios va en su gracia, en su amor, lo confronta y le dice, ¿te enojas porque ese arbolito que ni plantaste ni regaste se secó? Sí, me enojo, me da mucho coraje. Si yo fuera Dios, yo hubiera matado a Jonás en ese mismo instante, por grosero y irrespetuoso. Pero denle gracias que no soy yo Dios. Dios es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces le dice a Jonás, ¿te enojas porque esa calabacera se secó de la noche a la mañana y tú ni la plantaste, no te costó nada? Sí, sí me enojo. ¿Tienes lástima por la calabacera? Sí, tengo lástima. Si tú tienes lástima por ese arbolito que ni te costó nada, ¿cómo no habría yo tener misericordia de 120,000 personas que habitan en Nínive, que no saben distinguir su mano derecha de la izquierda? Y muchos animales, dice. A mí me movió este versículo. Sí, los 120,000 quizás sean niños que Dios no quería matar, pero también había animales. Y Dios dice, ¿cómo no voy a tener compasión de lo que yo creé? Porque todo lo hizo Dios con propósito. Sé que como al primer servicio esto que les voy a decir les va a dar risa. Y esto no lo digo para tratar de demostrar cuán misericordioso soy, porque sé que tengo que crecer mucho más en eso.
Pero hay algo, una experiencia un poco extraña que me ocurrió hace quizás una semana, 2 semanas. Nunca había pasado por algo parecido así. Resulta que estoy en el baño y veo una cucaracha. Impresionante. A nadie le gusta que entren cucarachas a su casa. A nadie debería de gustarle que entren cucarachas a su casa. Son sucios, traen enfermedades. Entonces agarré un cepillo que está ahí y ¡pum! Le meto un golpe. Pero pasó algo impresionante. Sentí un dolor en mi corazón haber hecho eso. Nunca me había pasado. Y ver a esa cucaracha retorcerse. En serio, yo estoy impresionado por lo que estaba pasando dentro de mí. Es una cucaracha. Pensaba, ¿por qué me siento tan mal? Y supe algo, es una criatura de Dios. Y Dios la hizo. Pude haberla sacado viva y la viendo allá al jardín, a los árboles y ya. Y me sentía aún más miserable cuando al siguiente día la vi todavía ahí moviendo las patitas. Dije, sufrió toda la noche por mi culpa. Y me di cuenta de algo. Dios se compadece de los animales. Yo era una persona bastante cruel con los animales. Era salvaje con los animales. Me gustaba, disfrutaba mortificar a mis perros. En serio, si ustedes me vieran, me odiarían con lo que yo hacía con mis animales. Disfrutaba verlos sufrir. Dios creó todas las cosas. Y cada cosa que Él creó la hizo con un propósito. Mira, si piensas en los perros, ¿qué te enseña un perro? Te enseña la nobleza, la fidelidad, la lealtad de Dios en una medida. Así que ahí está la huella de lo que Dios hace. ¿Qué te enseñan los pericos? Que hay gente que no sabe ni lo que dice, ¿verdad? Habla nada más por hablar. Así que todo lo que Dios ha creado es una escuela para nosotros. Observa la naturaleza, observa los animales, observa los aves, los peces y todo. Y mira la huella de Dios ahí en estas cosas. Y vas a aprender a respetar lo que Dios hizo. Sí, hay veces que es necesario, si se mete una víbora y está peligrando a tu familia, tienes que hacer algo. Pero no vas a agarrar la víbora, ahora sí vas a sufrir por todo el daño que me... No vas a hacer eso. Vas a tener compasión como Dios tuvo compasión de los animales en Nínive. Respeta a los perros, respétalos, a los gatos, respeta a las aves. Ahora tenemos una perrita en la casa y obviamente la alimentamos. Pero ahora tenemos un problema. Llegan pájaros y llegan esos cuervos negros feos y se comen la comida del perro. Y digo a mi hija, hoy estamos alimentando al perro y a los pájaros. Y me acuerdo de que Jesús dice que Dios alimenta a los pájaros, las aves del cielo, Él las alimenta. Así que ahora tenemos el ministerio de alimentar pájaros, palomas y cuervos. O sea, si Dios alimenta a los aves, los pájaros y todo eso nos está usando a nosotros, bendito sea su nombre, porque estamos colaborando con Él. En lugar de agarrar una resortera y matarlos para que no se coman la comida del perro y me cueste más caro, así que estoy colaborando con Dios, ¿de acuerdo? Misericordia se extiende a toda la creación de Dios. Parece muy simple, pero no es. Estoy aprendiendo más sobre esto. Si tienes que matar a un perro porque está enfermo, porque ya su vida ya es más dolor que alegría y gozo, pues no lo tortures, no lo avientes a un río a que se ahogue. Aquí tenemos un veterinario que le ponga una inyección y ya para de sufrir. Entonces el asunto es no ensañarse, a eso me refiero. Bien, voy casi a acabar ya esto. La misericordia se extiende en todas las relaciones. Recuerden lo que es la misericordia. Muchas veces van a venir personas a ti y seguramente ya han venido. Y son esas personas que les gusta hablar mal de otros. Fíjate lo que pasó con esta persona. ¿Sabías lo que?
Entonces, esa persona parece que tiene el ministerio de destruir la reputación de otros. Sí, se lo dio el diablo. Entonces, vienen y aunque esa persona tú la conoces y sabes que es una persona noble, que ama a Dios, no es perfecta, pero esa persona insiste en enfatizar algo que está mal. Quizás es algo cierto, quizás no. Quizás es algo grave, quizás no tan grave. Pero viene con la intención de que te formes una imagen, un concepto feo de esa persona. Quizás es mentira, vamos a decir que es mentira lo que está diciendo. Tan pecaminoso es la mentira como dedicarte a escuchar las mentiras en contra de otros. Quizás sea cierto. Y uno tiene que saber el límite de decir, ok, hermano, vamos a hacer algo. Esto que me estás diciendo, en este mismo instante, vamos a ir con esta persona y me lo vas a decir delante de él o de ella. Ah, no, entonces eso se llama chisme. Y la Escritura dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Si tienes algo en contra de una persona, ve y habla con esa persona. No andes divulgando nada. Eso divide las iglesias, divide las familias. Así que la gente misericordiosa no se presta para esos juegos diabólicos de escuchar las malas historias de la gente. Y si hay algo que resolver, vamos a investigar bien para poder resolver bien la cosa, sin exhibir la vida de una persona para que sea señalado de una forma inapropiada. Piensa en eso. A ti, si te gusta andar chismeando, hablar cosas de otros, piensa si te gustaría ser exhibido cuando pases por un error, una situación vergonzosa, si te gustaría ser exhibido y que todo el mundo hable mal de ti. Así que Jesús nos dice, hagan con los demás como quieren que hagan con ustedes. Ahora, aquí va más. A estas personas pueden salir en un mediodía donde el sol está radiante y está brillando en todo su esplendor. Y dices, wow, qué bonito brilla el sol. Y estas personas dicen, sí, sí brilla, pero tiene manchas. Sí, el sol tiene manchas, dicen los científicos, ¿no? ¿Y qué? Brilla más que tú. Con todas las manchas brilla más que tú. Dime cómo estás brillando tú ahora, criticando y juzgando y sacando a relucir lo que está mal en otros, antes que ver cómo la gracia de Dios está brillando en la vida de esa gente. Si eres misericordioso, no te vas a dejar envolver en eso. No vas a ser una persona que resalta las manchas, ni eres un buscador de manchas, no eres Cloralex ni cosas de esas. Si eres un misericordioso, vas a resaltar lo bueno en otros. Y si tienes que tratar el pecado, lo vas a hacer con tanta compasión y con tanta mansedumbre como Dios te trató a ti. Amén. Este punto es el último. La misericordia es la benevolencia de proteger y defender a otros. Y aquí lo voy a poner en este sentido. No nos metas en tentación, no nos dejes entrar en tentación. Muchos de ustedes, y me dirijo a los padres, necesitan ser misericordiosos con sus hijos en el sentido de protegerlos de aquellas cosas que terminarán lastimándoles y que no son capaces de soportar y van a terminar enredados en problemas muy dolorosos. Un ejemplo, usted sabe que su hijo tiene la tendencia a apropiarse de lo ajeno. ¿Por qué dejar el dinero ahí y luego ya sabía, tú eres el único que roba en esta casa, ¿verdad? ¿Por qué lo metes en tentación? Dios no hace eso contigo. O le das un celular con internet y toda la cosa y no supervisas lo que hace con el celular. No sabes qué es lo que está haciendo con él. No tienes misericordia. Sabes que muchos adultos han tropezado con la basura que hay en el internet y les das un celular con internet y ni siquiera haces nada para supervisar. O les metes una televisión en su cuarto y tienes cable y sabes que hay canales
que pueden salir cosas inapropiadas. Y tú estás ocupado en tus cosas y ellos están llenando su cabeza de basura. Ten misericordia de tus hijos. No les pongas dificultades que ni siquiera tú serías capaz de sortearlos. Muchos de ustedes no son misericordiosos con sus hijos y los dejan y entregan a sus hijas o a sus hijos a un noviazgo prematuro y no están listos para una relación. Los meten en problemas que no están maduros para resolverlos, y usted ni siquiera lo tenía, la madurez, cuando usted tuvo una novia a los 15 años. Usted sabe a lo que me refiero. ¿Por qué aventar a nuestros hijos y decir, no, mi hijo no va a hacer lo mismo que yo? ¿En serio? Solamente pellízcate y pellízcalo, son exactamente del mismo material. Entonces vas a andar recogiendo después los pedazos del corazón de tu hija por no haber sido misericordioso. Protégelos, protege tu casa, protege a tus hijos. No un control enfermizo, por una protección correcta. Y aquí va, para acabar, la promesa entonces, para recapitular, para los que son misericordiosos, los que han tenido un encuentro con la misericordia, es que ellos van a recibir misericordia en esta vida y en la venidera. Es decir, el día que estén en la presencia del trono de Dios. Venga alguien en el piano, si están aquí los músicos. Aquel día, muchos de ustedes se acuerdan que es necesario que todos comparezcamos ante el trono de Cristo y demos cuentas de lo que hicimos cuando estábamos en el cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo. Así que todos un día van a estar delante de la presencia de Dios, todos. Unos van a resucitar para vergüenza y confusión eterna y otros para ser recompensados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos hallarán misericordia. Ahora, esta misericordia no es como que les gana un lugar en el cielo. Están ahí porque Dios derramó su misericordia para que vivieran misericordiosamente y los representaran en la tierra. Los demás también vieron la misericordia y la rechazaron. No querían misericordia, querían justicia. Y la justicia es que te dan lo que te mereces. Muchos de ustedes podrían pensar en aquel fariseo en la historia que Jesús cuenta. Él estaba en el templo con sus manos levantadas y diciendo: Dios, gracias, porque no soy como este publicano pecador, repulsivo y asqueroso. Gracias porque soy tan bueno que diezmo, ayuno 3 veces a la semana, sirvo en este ministerio y en este otro ministerio. Gracias porque no soy como este. Porque dice que confiaba en sí mismo. En cambio, dice el publicano, este pecador, estaba de rodillas, no se atrevía ni a levantar sus ojos al cielo y decía: ten misericordia de mí porque soy pecador. Este se fue a su casa en pecado porque él quería justicia. Acuérdate que he dado diezmo, acuérdate que oro, acuérdate que ayuno, así que dame lo que me merezco. Y este quería misericordia, sabía que no merecía nada de Dios. Así que este recibe lo que se merece aquí en la tierra y allá en el cielo. Y este recibe lo que no se merece porque reconoce su pobreza, reconoce su indignidad, sabe su condición. Y aquel día habrá 2 grupos delante del trono: las ovejas y los machos cabríos. Y repito esta porción, aunque clarificando un poco más: venid benditos de mi Padre al reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Habían sido escogidos por gracia.
Porque tuve hambre y me dieron de comer. Jesús está hablándoles. Tuve sed y me dieron de beber. Tuve frío y me arropaste. Fui forastero y me diste hospedaje. Estuve en la cárcel y me visitaste. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo estuviste en la prisión y te fuimos a visitar? ¿Cuándo fuiste forastero y te dimos hospedaje? ¿Cuándo estuviste enfermo y te visitamos? Todas las veces les contestará el rey que lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entren en el gozo de su Señor. Luego dirá a los de la izquierda: malditos, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y nunca me hospedaron. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Tenían su closet lleno de ropa y nunca compartieron. Estuve enfermo y no me visitaron. Y ellos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y no te alimentamos? ¿Cuándo te vimos sediento y no te dimos agua? Y así sucesivamente. Y cada vez les dirá el rey que no lo hicieron con alguno de estos mis hermanos más pequeños, a mí no me lo hicieron. Y serán echados estos al fuego eterno. Y ahí será el llanto, el lloro, el rechinar de dientes. Porque no quisieron misericordia, quisieron juicio. Quisieron lo que se merecían. Los misericordiosos han entendido algo: que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y dice Santiago: juicio sin misericordia será a los que no vivieron dando misericordia. La misericordia se derrama por parejo a toda la tierra, como la lluvia que riega. Cuando llueve, cae la tierra sobre el campo, en Hebreos 6. Parte de ese campo dará abrojos, espinos, y parte dará hierba buena que servirá para alimentación. Es la misma lluvia, es la misma gracia, es la misma misericordia. El asunto es cómo respondes a la gracia y a la misericordia de Dios. ¿Has visto la cruz? ¿Has visto los pecados ahí tuyos? Has sido perdonado de manera gratuita, excepto que Jesús pagó por ello. Si entiendes esta misericordia, entonces tú no puedes negar la misericordia a nadie. A cualquier persona que está al alcance de tu mano, no deberías de negarle nunca la misericordia. Depende de lo que hay en el corazón de cada uno. La gracia, la misericordia descienden igual. ¿Y cómo respondes? ¿Qué haces cuando los pobres se aparecen delante de ti? ¿Qué haces cuando hay alguien hambriento? ¿Qué haces cuando hay alguien afligido cerca de ti? ¿Le sacas la vuelta o intentas ayudar? ¿Qué haces con los animales que tienes al alcance de tu mano? Poder ayudar en alguna medida. ¿Qué haces cuando te ofendes? Cuando te ofende a alguien, ¿eres rápido para perdonar? ¿Pasas por alto la ofensa? ¿O te quedas atrapado ahí en el enojo? Cierra tus ojos, porque aquí en la tierra también habrá misericordia para el que hace misericordia.